Bienvenidos a Virginia, Educación en Radio. Damos gracias a nuestros voluntarios que nos traen las lecciones del día de hoy. Estamos más que listos para aprender. Acompáñanos. Hola familia, mi nombre es Gabriela Benzo. Soy la especialista en alfabetismo familiar del programa Excel de Virginia Literacy Foundation. Durante nuestras clases nos concentraremos en diferentes áreas del conocimiento fonológico, el cual llamamos en inglés Phonological Awareness. El día de hoy aprenderemos Beginning Sounds, que significa sonidos iniciales. Como ustedes saben, aunque hay muchas letras que comparten el mismo sonido en español que en inglés, algunas tienen sonidos muy diferentes. Así que es muy importante que sus niños sepan el sonido que corresponde a cada letra. La mejor manera de practicar eso es enfocándose en el sonido inicial de las palabras. Así que vamos a practicar esos sonidos a continuación. Ahora, niños, voy a decir diferentes palabras y quiero que las repitan conmigo. Después de decir la palabra, vamos a decir el primer sonido de la palabra. No la primera sílaba, solo el primer sonido. Ese primer sonido que hace esa primera letra. ¿Listos? Cama. K. Banco. B. Falda. Gato. G. Árbol. A. Goce. G. Bueno. B. Foto. Cielo. S. Ahora vamos a hacerlo en inglés. Baker. B. Happy. H. Candle. K. Dinner. D. Gentle. J. Puppy. P. Magic. M. Napkin. N. Sunflower. S. Table. T. Excelente. Ahora vamos a usar dos ejemplos, es decir, vamos a decir dos palabras y después vamos a decir el sonido en que las dos palabras comienzan. Recuerden, solo vamos a decir el primer sonido de la palabra, o sea, el sonido de la primera letra solamente. Así que repitan conmigo. Pavo, pura. P. Gato, gota. G. Rana, reno. R. Sano, sello. S. Bello, vaca. B. Tipo, taza. T. Nudo, noche. N. Cada, corro. K. Lobo, lana. L. Zona, zumbo. S. Mapa, moto. Bajo, beso. B. Dedo, dice. D. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en inglés. ¿Listos? Big, boy. B. Fun, fast. F. Jump, job. J. Me, man. Kick, keep. K. Pen, put. P. Quick, quiet. K. We, when. W. Talk, time. T. Ball, back. B.
Ahora vamos a practicar aliteración, que es la repetición de un sonido común inusual en un grupo de palabras, conocido en inglés como alliteration. A continuación vamos a decir dos palabras y quiero que me digan si empiezan con el mismo sonido o no. Repitan las palabras conmigo y si comienzan con el mismo sonido, digan sí. Si no comienzan con el mismo sonido, digan no. ¿Listos? Cocina, cabaña. Sí. Bailar, cartero. No. Sabrosa, rábanos. No. Rastrillo, ropero. Sí. Dibujo, ladrillo. No. Muñeco, moscada. Sí. Ladera, cocina. No. Unido, usado. Sí. Tambor, montaña. No. Ladrillo, locales. Sí. Manguera, alguna. No. Abierta, abuelo. Sí. Mesero, palabra. No. Naranja, planta. No. Diario, dinero. Sí. Contesta, cuchillo. Sí. Excelente. Ahora lo vamos a hacer en inglés. Muffin, middle. Sí. Helping, happy. Sí, comienzan con el mismo sonido. Pieces, capital. No. Better, before. Sí. Kitten, letters. No. Golden, honey. No. Little, laughter. Sí. Mantle, silly. No. Never, needle. Sí. Window, wishful. Sí. Ahora les voy a decir oraciones en las cuales todas las palabras de la oración tienen el mismo sonido inicial. Después de escuchar la oración, vamos a decir el sonido inicial. Recuerden, solo el primer sonido, no sílabas. ¿Listos? Ratones roban rábanos. Rrr. César celebró su certificado. S. Victoria visitó varios valles. V. Fiona frió frijoles. F. ¿Notaste nubes negras? N. Pájaro pinto pisaba piñas. P. Yesenia llevó yoyos. Y. Mañana Mónica marcha. ¿Cuándo comeremos cocos? K. Salomón saló su salmón. S. Excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en inglés. Recuerden, les voy a decir una oración donde todas las palabras empiezan con el mismo sonido inicial. Después de decir la oración, vamos a hacer el sonido inicial, así que presten atención.
Cats climb cans. K. Dogs dig down deep. D. Carrie kept Katie's kite. K. Quails quack quietly. K. Zoo zebras zoomed. Z. Sue sang 7 songs. S. Joe juggles jelly jars. J. Happy hippos hunt. H. Peter Panda paints pictures. P. Linda liked Little Lucy's lizard. Oh. Rowdy Rabbit really runs. Betty bought big bananas. B. We want white waffles. W. Cathy kept kind kittens. K. Gracias, niños. Lo hicieron muy bien. Papás y mamás, hay muchas cosas que pueden hacer en familia para practicar aliteración. Una de mis cosas favoritas para practicar esta habilidad fonológica es decir trabalenguas. Tenemos muchos trabalenguas conocidos que podemos usar que son tradicionales de nuestra infancia, como por ejemplo, 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. O aún más divertido que repetir los mismos trabalenguas que conocemos, es crear su propio trabalenguas. Trabalenguas simplemente son frases que tienen palabras que empiezan con el mismo sonido. Así que pueden crear su propio trabalenguas. A los niños les encanta cuando crean trabalenguas con su nombre. Por ejemplo, el nombre de mi hija es Talia. Así que hicimos trabalenguas con su nombre y el trabalenguas va así. Talia tiene traviesas tortugas tirando tacos todas las tardes. ¡Qué trabalenguas tan loco!, ¿no? No importa qué tan gracioso sea su trabalenguas. Entre más extraño, más les gustará a sus niños. Bueno, disfruté mucho esta clase con ustedes. Espero poder compartir con ustedes la próxima vez. Gracias. Estás escuchando Virginia, Educación en Radio, una colaboración de Radio Poder 380 y el Departamento de Educación de Virginia. Hola niños y niñas, a todos los que escuchan, mi nombre es Emily Francis y estoy aquí para leerles un cuento. Una de mis historias favoritas, el título de la historia es A veces y es escrita por Hugo Ibarra y John Silence. Antes de leerles la historia, me gustaría que pusiera muchísima atención a las circunstancias que el personaje va a experimentar en la historia. Si ya escucharon mi narrativa personal, mi experiencia de viaje de Guatemala aquí a los Estados Unidos, me gustaría que tomaras un lápiz y un papel e hicieras una lista de algunas de las cosas que ves que son iguales o que son diferentes. Si tú no has escuchado mi historia y mi narrativa personal, quizá puedas hacer una lista de cosas que son iguales o que son diferentes entre tu vida personal y la vida de Andrés, o las experiencias de Andrés. O si no has experimentado nada parecido a las experiencias de la historia, quizá tu mamá, tu papá, tus abuelos, podrías tomar las experiencias de tus parientes y hacer una lista de cosas que son iguales o diferentes a las circunstancias del personaje Andrés. Así que aquí vamos, la historia A veces. Y es dedicada para todos los estudiantes. Recuerdo que cuando era pequeño solía pensar en mis sueños
que se convertirían en realidad. Pensaba que si deseaba algo con suficiente pasión, tarde o temprano sucedería. Esta es mi historia y comienza en San Felipe, México. Una mañana antes de salir de la casa le pregunté a mamá, ¿crees que papá estará en casa cuando regrese de la escuela? No estoy segura, Andrés. La verdad es que simplemente ya no sé qué decirte, respondió. 4 meses habían pasado desde la última vez que lo vi, el día que dejó San Felipe y partió para Texas en busca de trabajo. Unas semanas después de que papá se fue, comenzamos a recibir dinero que nos mandaba desde Texas como parte de su salario. Lo único que teníamos que hacer para obtenerlo era ir a una de las tiendas en el centro de la ciudad. Hasta que en una ocasión el empleado de la tienda nos informó de que esa semana no había llegado nada para nosotros. Inmediatamente tuve la impresión de que algo no estaba bien. Mi mamá no podía ocultar lo preocupada que estaba. No recibimos dinero ni noticias de papá durante más de un mes. Fue una temporada muy difícil para nosotros y era obvio que no podríamos continuar en estas circunstancias. Nuestra situación tendría que cambiar. Pocos días después, cuando mi hermana Clara y yo regresamos de la escuela, encontramos a mi tía Elena en casa con mamá. A pesar de que nos dio gusto verla, se nos hizo extraño que estuviera en San Felipe, ya que sabíamos que vivía en Texas y estábamos acostumbrados a sus visitas durante Navidad. Sin embargo, todavía faltaba mucho tiempo para Navidad. Esa tarde, mamá nos explicó que Clara y yo viajaríamos a Texas con mi tía al día siguiente. En medio de nuestra evidente preocupación y preguntas acerca de papá, mamá nos explicó que desafortunadamente él no regresaría a San Felipe. Las noticias eran devastadoras. No lo podíamos creer. ¿Qué haríamos sin mamá? No queríamos partir sin ella. Nos prometió que se reuniría con nosotros en Texas antes de que terminara el mes. A pesar de su promesa, Clara y yo no podíamos dormir esa noche. ¿Qué nos pasará ahora?, nos preguntamos. A la mañana siguiente empacamos las pocas cosas que teníamos y nos despedimos de mamá. Después de un largo abrazo, nos subimos al coche de mi tía y le dijimos adiós. El coche comenzó a moverse y Clara lloraba incontrolablemente. Al ver a mamá afuera de la casa, de la distancia, ya no estaba tan seguro de que mis sueños se convertirían en realidad. Pasamos varias horas en el coche hasta que mi tía nos explicó que pronto llegaríamos a la frontera y nos entregó 2 pequeños libros azules con fotografías. Aquí tienen estos, nos dijo. Seguramente los necesitarán al llegar a la frontera. Poco más tarde nos detuvimos detrás de largas filas de coches y camiones que esperaban su turno para hablar con uno de los oficiales al final del puente del concreto. El río que corría por debajo del puente fluía sospechosamente lento. Vi las patrullas de policía, los perros de vigilancia por todos lados y hasta un helicóptero que volaba a muy baja altura. Esta era la frontera de la que todos hablaban, pensé. Cuando por fin llegó nuestro turno de hablar con el oficial revisó nuestros documentos. Por unos momentos se hizo algunas preguntas a mi tía en inglés. Después volteó hacia nosotros, miró los documentos una vez más y nos dijo algo que no entendíamos. El oficial hizo una pregunta, una larga pausa y se acercó a la ventana de mi tía, sonrió y nos dijo:
Welcome to the United States. Bienvenidos a los Estados Unidos. Una vez que cruzamos la frontera, mi tía detuvo el coche al lado de la carretera y comenzó a orar en voz baja y a llorar intensamente por unos minutos. Al siguiente lunes mi tía nos llevó a la escuela que estaba cerca de su casa. El edificio era muy diferente al de San Felipe. Además, casi todos se comunicaban en inglés. Clara y yo nos sentamos en una banca cerca de la entrada, mientras que mi tía llenaba unos papeles con la secretaría. Al terminar de llenar las formas, mi tía nos dejó con la secretaria, quien nos acompañó a nuestros salones. Estábamos aterrados. Cuando dejamos a Clara con su nueva maestra, le aseguré que la vería después de la escuela. Nos dirigimos a mi clase y antes de que yo entrara al salón, la secretaria explicó algunas cosas al maestro. Su nombre era Mr. Trevor. Cuando la secretaria se fue, Mr. Trevor me dijo en español: "No te preocupes, que todo va a estar bien. Te vamos a cuidar a ti y a tu hermana". No esperaba que Mr. Trevor pudiera hablar español. A pesar del acento del maestro, me sentí inmediatamente tranquilo y en paz. Era la primera vez que sonreía en varios días. Nuestro primer día de escuela en Texas terminó con memorias que probablemente se quedarán con nosotros por siempre. Nos fuimos a la casa esperando que mamá estuviera allí, pero no estaba. Varios maestros y personal de la escuela nos ayudaron muchísimo durante esas primeras semanas, especialmente con el inglés. Algunos, como Mr. Trevor, se quedaban a trabajar con nosotros después de la hora de salida para hacer tarea y ayudarnos con el vocabulario. Mr. Trevor acostumbraba a decir que el esfuerzo y el trabajo arduo era muy importante para la vida. Continuamente nos recordaba que si nos esforzábamos al máximo y deseábamos algo con gran pasión, nuestros sueños se convertirían en realidad. La Navidad vino y se fue. Al final del año escolar llegó más pronto de lo que esperaba. Sin embargo, aún no teníamos noticias de mamá. Ocasionalmente pensaba en las palabras de Mr. Trevor acerca de los sueños de la gente. Tal vez lo que Mr. Trevor creía simplemente no era cierto. Todo cambió para nosotros una tarde gris en noviembre, cuando Clara y yo regresábamos de la escuela. Al mirar por la ventana del autobús, vimos una imagen que nos cautivaría por siempre. Una silueta que nos esperaba fuera de la casa de mi tía. No lo podíamos creer. Era mamá que nos esperaba. En cuanto nos vio, corrió hacia la calle mientras que Clara y yo nos apresurábamos hacia la puerta del autobús que aún no se detenía, ignorando al conductor que pedía que regresábamos a nuestros asientos. Cuando por fin las puertas se abrieron, Clara y yo brincamos a los brazos de mamá. La abrazamos, lloramos, besábamos y repetíamos vez tras vez cuánto la queríamos y habíamos extrañado. No tienen idea de cuánto los amo, nos dijo mientras que nos abrazaba fuertemente con lágrimas en los ojos. Pasábamos el resto de la tarde platicando con mamá mientras que compartía con nosotros lo difícil que su estancia en San Felipe y viaje a Texas había sido. Después de varias horas de conversación, llegó la hora de acostarnos, aunque queríamos seguir hablando y abrazando a mamá, quien nos dijo que teníamos que estar listos para la escuela al día siguiente. Esa noche,
que era el día de mi graduación. Soñé que era el día de mi graduación de primaria y que Clara y mi tía, Mr. Trevor y por supuesto mamá estaban presentes en la ceremonia. Súbitamente desperté y me di cuenta de que el sol ya brillaba por la ventana. Brinqué de la cama y corrí a la habitación de Clara, preguntándome si todo había sido un sueño. Clara seguía dormida y nadie más estaba en su habitación, parado en el corredor y sin saber qué hacer. Escalofríos corrieron mi cuerpo. Fue entonces cuando escuché la voz de mamá, que llamaba desde la cocina. Corrí hacia ella y le di un fuerte abrazo, como si no la hubiese visto la noche anterior. A pesar de que no tenía hambre, comí todo lo que mamá preparó. Pensé que podría pasar el día con ella, pero sin dudarlo, por un momento me dijo que tendríamos que ir a la escuela. Así que terminé el desayuno y alisté mis cosas mientras Clara también se preparaba. Aún no podía creer que mamá estaba realmente en casa con nosotros. Antes de subir al autobús le pregunté a mamá, ¿vas a estar aquí cuando regresemos? Mamá nos dio un beso, nos abrazó y aseguró que estaría en casa esa tarde. Al llegar a la escuela me percaté de que sonreía. Tal vez Mr. Trevor tenía razón y a veces los sueños se convierten en realidad. Bueno chicos, ese es el fin de este cuento. Así que miren si pueden hacer una lista. Muy fascinante esta historia. Si necesitan acceso a la historia, la narrativa personal mía, miren a ver si pueden encontrarlo. Mi nombre es Emily Francis y me gustaría saber cómo puedes tú asimilar mis circunstancias y mi historia con lo mismo que le sucedió a Andrés en esta historia. Espero te haya gustado. Adiós. Sería un honor saber de ti. Envíanos tu texto al 804-571-1380, texto o WhatsApp 804-571-1380.